Durante la lectura del testamento, el abogado del abuelo me entregó un cheque de $20 millones. Mis padres exigieron que se lo diera. Cuando me negué, lo agarraron y lo quemaron, burlándose: ahora nunca verás un centavo. Ahora es nuestro. No pude dejar de reírme porque el cheque que destruyeron en realidad Era una tarde cálida de febrero, y yo acababa de llegar frente a la vieja casa del rancho en Shreveport. Las campanas de viento del porche hacían un suave tintineo. Ese sonido solía significar paz y días felices de verano, pero ahora se sentía extraño, casi vacío. No había regresado en más de un año, no porque no quisiera venir, sino porque me dijeron que no quedaba nadie aquí para visitar. Cuando la puerta principal chirrió al abrirse, no recibí un abrazo. En cambio, escuché una voz tan áspera como la puerta mosquitera oxidada. Así que, finalmente decidiste aparecer, dijo la abuela. Tenía los brazos cruzados y los ojos penetrantes. Me quedé helada. Sus palabras dolieron más de lo que pensé que lo harían. Abuela, ¿qué está pasando?, pregunté, acercándome. Me dijeron que estabas en un asilo, que tú y el abuelo. Levantó la mano para detenerme. Le temblaba un poco, pero el significado era claro. Ese pequeño gesto se sintió como una bofetada. Tu abuelo no dejaba de llamarte, Ruth, dijo. Preguntó por ti una y otra vez mientras se moría. Te llamaba su pequeña científica, pero nunca viniste. Ni siquiera respondiste. Se me oprimió el pecho, y apenas podía respirar. Eso no es cierto, dije, con la voz temblando. Por favor, déjame ver el número al que llamaba. Me miró por un momento, luego se dio la vuelta y entró en la casa. Cuando regresó, me entregó un pequeño bloc de notas. Los bordes estaban desgastados y las páginas un poco dobladas. Miré hacia abajo y vi la letra del abuelo, pero el número en el papel no era el mío, ni siquiera se acercaba. Este no es mi número, susurré. He tenido el mismo desde la escuela secundaria. Las cejas de la abuela se juntaron. Nos dijeron que lo cambiaste cuando fuiste a la universidad, dijo en voz más baja. Dijeron que no querías que te molestaran, que necesitabas espacio, que te avergonzabas de nosotros. No, dije, dando un paso atrás. Sentía las piernas débiles, y me agarré a la barandilla del porche para sostenerme. Abuela, volví a casa las vacaciones de primavera pasadas. Vine aquí, dije. Mary estaba aquí. Me dijo que no había nadie en casa. La cara de la abuela se puso pálida. Estábamos aquí, dijo. Siempre hemos estado aquí, Ruth. ¿Qué estás diciendo? Me mintieron, dije, sintiendo como la rabia crecía dentro de mí como una ola. Me dijeron que tú y el abuelo se habían mudado a una residencia en Cedar Lee. Dijeron que no se permitían visitas debido a la cuarentena. Dijeron que era mejor si me concentraba en la escuela. Separó los labios, pero al principio no dijo nada. Parecía sorprendida, como si alguien le hubiera quitado todo el aire del pecho. Dijeron que no querías verme, susurró finalmente. Dijeron que tenías una vida nueva ahora, y que nosotros no formábamos parte de ella. Una risa temblorosa y amarga se escapó de mí. Nunca dije eso, dije. Me separaron de ustedes a propósito. Ni siquiera me dijeron que el abuelo estaba enfermo hasta que ya era demasiado tarde. Me dijeron que el funeral era a las 2 de la tarde hoy. Fui a la iglesia, y estaba vacía. Parpadeó lentamente y se sentó en el columpio del porche como si las piernas le hubieran fallado. El funeral fue a las 10 de la mañana, dijo suavemente, con la voz llena de dolor. Vi cómo la verdad se asentaba en su rostro como una nube oscura. Dijeron a todos que no habías venido, añadió. Que no te importaba. Tragué con dificultad. Un nudo se me formó en la garganta que no se iba. Nunca me perdería su funeral, dije, con la voz quebrándose. Nunca. Él fue el único que alguna vez creyó en mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y todo a mi alrededor se volvió borroso. Sin pensarlo, caí de rodillas a su lado y apoyé la cara en su regazo. Durante mucho tiempo, no dijimos una palabra. El único sonido era el viento moviéndose entre los árboles, como si también llevara secretos. Murió pensando que no me importaba, sollocé. Ahora sabemos la verdad,
dijo la abuela suavemente, acariciándome el pelo como solía hacerlo cuando yo era pequeña. Lo sabemos, Ruth. Se secó las lágrimas con el borde de la manga, luego me miró. Sus ojos aún estaban tristes, pero ahora también vi algo más en ellos, fuerza. Lentamente, se levantó, se sacudió la falda y entró en la casa. La seguí, sin saber qué pasaría después. Dentro, todo se veía igual que lo recordaba, pero el aire se sentía diferente, pesado. Se dirigió a la pared de la cocina y cogió el teléfono. Le temblaban un poco las manos al marcar, pero cuando habló, su voz volvió a ser firme, fuerte. Me acordé de ella de cuando era pequeña. Laura, sí, soy yo, dijo con voz monocorde. Necesito que vengas ahora mismo, tú, Frank y Mary, dijo la abuela con firmeza. Escuché una voz apagada al teléfono, pero antes de que la persona pudiera terminar, la abuela la interrumpió. No, no puedo esperar. Los espero en el plazo de 1 hora, dijo, y luego colgó sin despedirse. Se volvió hacia mí. El abogado también viene de camino, dijo con calma, aunque pude sentir algo fuerte bajo su voz, algo ardiente. Tu abuelo dejó algunas cosas. Necesitan ser leídas en voz alta delante de todos. No dije nada. Solo asentí. No estaba preparada para lo que venía, pero tampoco tenía nada que perder. 1 hora después, sonó el timbre. Quédate en la cocina hasta que te llame, dijo la abuela suavemente, poniendo su mano en mi hombro. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde el abuelo solía sentarse a tomar su café matutino mientras leía los artículos científicos que yo le recortaba. A través de la pared, escuché sus voces. Mi madre sonaba demasiado alegre, como si estuviera fingiendo. Mi padre hablaba con su habitual amabilidad fingida. Mary dejó escapar su habitual suspiro de aburrimiento. Luego hubo silencio. Finalmente, escuché la voz de la abuela, aguda y clara. Por favor, todos, siéntense. El señor Samuel Johnson está aquí para leer el testamento de Justin. Esa fue mi señal. Entré en la sala de estar. Los 3 levantaron la vista a la vez. La sonrisa fingida de mi madre se desvaneció. Mi padre palideció. Mary abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Casi podía ver los pensamientos corriendo por sus cabezas. ¿Por qué estaba yo aquí? ¿Por qué la abuela los había llamado a todos así? El señor Johnson abrió su maletín lentamente. Sacó un sobre grueso. Parecía que no solo contenía documentos legales, también contenía secretos. Se aclaró la garganta y comenzó. Yo, Scott Watt, en pleno uso de mis facultades mentales y con propósito claro, declaro que este es mi último testamento. La habitación se quedó completamente en silencio. El señor Johnson siguió leyendo. A mi amada esposa, Linda Good, le dejo nuestra casa familiar y una pensión financiera vitalicia para asegurar su comodidad y cuidado. La cara de la abuela se mantuvo tranquila. Ya lo sabía. A mi nieta, Ruth Good, leyó el señor Johnson, le dejo el centro de investigación recién construido en 240 Imperial Drive. Esto incluye todo el equipo de laboratorio, los derechos de cualquier proyecto actual que he estado apoyando, y el dinero necesario para mantener el trabajo y pagar al personal. La habitación se agitó. Estaba en silencio, pero lo noté. Papá aspiró bruscamente. El ojo de mamá tembló. Pero fue Mary quien finalmente estalló. Tienes que estar bromeando, dijo, con la voz temblando de rabia. ¿Le diste el laboratorio? Todo. El señor Johnson no reaccionó. Simplemente siguió leyendo. Y finalmente, el resto de mi patrimonio, mis cuentas, bienes e inversiones se dividirán a partes iguales entre mis 2 nietas, Ruth y Mary Ward. El silencio que siguió fue pesado. Luego Mary se levantó de un salto, su silla rascando ruidosamente el suelo de madera. Tenía la cara roja, la boca abierta de shock. «Esto es una locura». «No. No. Se suponía que yo lo iba a conseguir todo», gritó. «Eso es lo que dijiste». Se volvió hacia nuestros padres, con la voz quebrándose. «¿Lo prometisteis?» «Me dijisteis que si lo visitaba, actuaba como la nieta dulce, hacía mi papel, todo sería mío». La miré, paralizada. Le habían hecho fingir.
Le habían pedido que mintiera y engañara a un hombre moribundo por su dinero, y ella había aceptado. Pero la abuela no había terminado. «Hay más», dijo con voz fría. Abrió un cajón a su lado y sacó una carta doblada. Le temblaba la mano al dársela al señor Johnson. Scott quería que esto también se leyera, dijo. El señor Johnson desdobló la carta lentamente, con cuidado de no romper los bordes viejos. El papel estaba ligeramente amarillento, pero la letra del abuelo aún era fuerte y clara, como si cada palabra hubiera sido escrita con propósito. El señor Johnson se aclaró la garganta y leyó en voz alta. A mi queridísima Ruth, si se está leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo. Ese pensamiento me rompe el corazón, pero espero que estas palabras transmitan algo del amor que no dije lo suficiente mientras vivía. Siempre fuiste diferente, no de una manera que necesitara cambiar, sino de una manera que hacía todo mejor. Mientras otros buscaban atención, tú buscabas la verdad. Mientras ellos actuaban, tú observabas y aprendías en silencio. Fuiste mi pequeña científica, mi orgullo, mi legado. Una respiración aguda se me quedó atrapada en el pecho. No miré a nadie, pero pude sentir los ojos de mi madre quemándome. Seguí mirando al frente, aferrándome a las palabras del abuelo como a un salvavidas. Te vi crecer con preguntas en los ojos, leyó el señor Johnson, pero nadie a tu alrededor parecía importarle lo suficiente como para responderlas. Te recuerdo a los 7 años, sosteniendo tu pequeña libreta, anotando cuánto tiempo tardaba la lluvia en llenar un tarro de cristal. Vi cómo tu sonrisa se desvanecía cada vez que tu madre te ignoraba, cada vez que tu padre cambiaba de tema. Hizo una pausa. La habitación siguió en silencio. Vi cómo tu brillante mente les incomodaba, no porque hicieras algo mal, sino porque no te entendían, y peor aún, ni siquiera lo intentaban. Mary era más ruidosa, más fácil de alabar, más fácil para ellos de criar, así que le dieron todo, atención, amor, dinero. No la culpo por todo ello. Ella simplemente siguió el papel que le dieron. Pero tú, Ruth, tú hiciste tu propio camino. Eso requiere fuerza. Admiraba eso más de lo que jamás te dije. Una lágrima se deslizó por mi mejilla. La abuela se acercó y me tomó suavemente la mano. Recuerdo cuando ganaste tu primera competición regional de ciencias, continuó el señor Johnson. Tus padres ni siquiera vinieron. Estaban en el ensayo de baile de Mary. Tú viniste a nuestro porche después, sosteniendo el trofeo con ambas manos, sin saber si sentirte orgullosa o avergonzada. Preguntaste si podíamos esconderlo debajo de tu cama en lugar de ponerlo en una estantería. Dijiste, quizás si no lo muestro, dejarán de mirarme como si no perteneciera. Mi corazón se rompió ese día. La habitación se sentía más pequeña, más apretada. Mi madre no se movió. Mi padre parecía pálido. Mary se quedó callada, mordiéndose el labio inferior. Te merecías más, continuó el señor Johnson, no solo cosas, sino amor. Mereces ser vista, ser aceptada, ser tú misma. Y aunque no puedo arreglar el pasado, puedo ayudar a dar forma a tu futuro. Por eso construí el laboratorio para ti. Por eso cambié el testamento. No eres un error. Eres un milagro que ellos nunca merecieron. El señor Johnson dobló lentamente la carta. El silencio que siguió fue profundo y pesado. Pensé en los trofeos que guardaba escondidos en aquella caja debajo de mi cama. Recordé sentarme durante horas moviéndolos como piezas de un rompecabezas que nunca supe dónde poner. Recordé esconder mis certificados en los cajones. Recordé las palabras de Mary resonando en mi cabeza, a nadie le gusta un sábelotodo. Abrí la boca delante de sus amigos, y de repente, recordé todas esas veces que hice los deberes de Mary por ella. Eres mejor en estas cosas, solía decir mientras dejaba sus libros delante de mí sin preguntar. Mary, eso es hacer trampa, le dije una vez. Ruth, ayuda a tu hermana, había espetado mamá desde el pasillo. La familia ayuda a la familia. Pero nunca se sintió como ayuda. Se sintió como control. Siempre había un patrón, Mary exigía, mis padres la apoyaban, y yo cedía. Pensé que si seguía siendo útil, quizás me querrían más. A veces los oía hablar cuando pensaban que yo estaba dormida. Simplemente no sé de dónde lo saca, susurraba mamá.
No es como nosotros, decía papá, sonando como si fuera una broma. Quizás nos trajimos al bebé equivocado. Se reían, pero yo nunca me reía. Miré mis manos, más viejas ahora, más firmes, más fuertes de lo que eran cuando solía sostener una lupa en el patio trasero, intentando atrapar la luz del sol en un tarro. El abuelo me había visto. Siempre me vio. Y ahora se aseguró de que el mundo también me viera. Siempre fui la callada, la que se quedaba atrás mientras el resto de la familia se movía junta como un pequeño equipo perfecto. Mary siempre era el centro, la estrella. Mis padres la rodeaban como planetas alrededor del sol. Me decía a mí misma que no necesitaba su atención, pero incluso las mentiras se vuelven pesadas cuando las llevas demasiado tiempo. Mientras Mary bailaba en el escenario con trajes brillantes, yo me sentaba en la última fila, conteniendo la respiración. Vi a mamá levantarse y aplaudir como si fuera la madre más orgullosa del mundo. Nunca aplaudió así por mí. Ni siquiera creo que supiera cuándo era mi feria de ciencias. Recuerdo un cumpleaños, debía tener 10 años. La abuela y el abuelo vinieron del rancho. El abuelo me regaló un kit de microscopio. Estaba envuelto en periódico con un lazo de cuerda. Estaba tan feliz. Mary puso los ojos en blanco y dijo, claro que querría una caja de gérmenes. Mamá se rió, bueno, esa es nuestra Ruth, siempre la pequeña rarita. Esa noche, instalé el microscopio en el mostrador de la cocina. No podía esperar. Hice pequeñas preparaciones con agua de estanque, piel de cebolla, pétalos de flores, cualquier cosa que pudiera encontrar. Pero justo cuando me incliné para enfocar la lente, la voz de mamá cortó el pasillo como un cuchillo. Ruth, limpia eso. Vienen las amigas de Mary. No quiero tu desorden de ciencia fuera. Ni siquiera me miró al decirlo. Ese siempre fue el patrón. Mary tenía invitados, tenía fiestas, tenía grandes celebraciones y fotos familiares perfectas. Yo tenía libros, tranquilidad, y un mundo que creé a partir de páginas y números porque no había lugar para mí en el real. Incluso cuando tenía éxito, becas, premios, invitaciones a campamentos de investigación de verano, mis padres actuaban como si fuera solo otra tarea en su lista, como si yo fuera algo para marcar, no para celebrar. Tengo que llenar más papeleo. No puedes saltarte decían. Ya hicimos el campamento pasado. ¿Qué hay del viaje de Mary a Hawái? No podemos estar en todas partes. No entendían que esos momentos eran lo único que me mantenía adelante. Ser vista por extraños significaba más para mí que ser ignorada por mi propia familia. Y no se trataba solo de ser olvidada. A veces sentía que les molestaba incluso existir, como si no encajara en la imagen que querían mostrar al mundo. Una vez en la escuela, oí a mi madre hablar con otro padre. ¿Ruth? Oh, es nuestra pequeña genio, dijo con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Es un poco intensa, pero estamos tratando de ayudarla a ser más normal. Me había deslizado en el baño y me encerré en una cabina, aferrándome a la cisterna del inodoro solo para evitar que me temblaran las manos. Incluso cuando intenté hacerlos sentir orgullosos, cuando entré en el programa para superdotados, cuando fui aceptada anticipadamente en la universidad, no reaccionaron con alegría. Parecían asustados. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Estarás tan lejos. No te apresures en la vida, Ruth. Está bien ser ordinaria. Pero yo no era ordinaria. Nunca lo había sido. Y el abuelo lo sabía. Él fue el único que nunca me pidió que fuera menos. Recuerdo una vez, cuando tenía 12 años, corrí detrás del granero llorando porque Mary me dijo que nunca sería lo suficientemente bonita para importar. El abuelo me encontró. No preguntó qué había pasado. Simplemente me entregó una pequeña libreta y dijo, anota las cosas que ellos no entienden. Un día, el mundo lo hará. Esa libreta me acompañó durante años, a lo largo de la escuela secundaria, a través de experimentos científicos fallidos, de almuerzos escolares solitarios, de cumpleaños que nadie recordaba. Se convirtió en mi escudo, mi lugar seguro. Ahora, sentada en la sala de estar frente a la misma familia que una vez me hizo sentir invisible, sentí todos esos años rodearme como una armadura. Habían pasado tanto tiempo intentando apagar mi luz, pero el abuelo me dio un lugar para brillar. Y ahora, tenían que mirar.
El silencio después de leer la carta no duró mucho. Mary se levantó de un salto, la cara roja de rabia e incredulidad. «Esto es ridículo», gritó. «¿Por qué debería recibir algo? Ni siquiera estaba cerca. Desaparece durante años y de repente vuelve y se lleva la mitad de todo. ¿El laboratorio? ¿El dinero?» Miró a mamá y papá, con la voz quebrándose. «Me dijisteis que era mío. ¿Lo prometisteis?» La cara de mamá se mantuvo inexpresiva, difícil de leer, pero sus manos se retorcían en su regazo como si estuviera conteniendo algo. «Estaba tratando de sacar algo de la nada», dijo Mary, con la voz aumentando de volumen con cada palabra. «¿Teníamos un trato? Hice todo lo que me pedisteis. Hice mi papel. Lo visité cuando me dijisteis. Dije todas las cosas correctas. Fui la nieta perfecta». Su voz se quebró. «Me hicisteis rogarle a un hombre moribundo su aprobación». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo denso. Incluso la abuela parpadeó. «Y ahora se supone que tengo que compartir», Mary soltó una risa seca y amarga. «¿Con ella?» Levanté la vista y me encontré con sus ojos por primera vez desde que entré. Ya no sentía rabia. No tenía miedo. Simplemente vi la verdad con claridad ahora. «No lo visitaste porque te importara», dije suavemente. «Fuiste porque te prometieron algo». Mary dejó de moverse. «Nunca te sentaste con él durante horas hablando de libros, ciencia, o su jardín», continué, con la voz firme. «Nunca te quedaste junto a su cama a menos que alguien te dijera que lo hicieras. A mí me mantuvieron alejada con mentiras, pero al menos mi amor por él era real». Mamá espetó, levantándose. «Este no es el momento de sermonear a tu hermana. No entiendes la presión bajo la que hemos estado todos». «Presión», repetí, casi riéndome. «¿Quieres decir esconder la verdad? Separarme de las únicas personas que me apoyaron». Papá también se levantó, ajustándose el cuello como si fuera a dar un discurso. «Seamos razonables», dijo. «Piensa en lo que estás haciendo. Tu educación fue pagada. Todos esos campamentos de ciencia, competiciones, incluso viajes internacionales. ¿Sabes cuánto nos costó eso?» La habitación pareció cambiar. Se me cortó la respiración, luego se regularizó. «Ustedes no pagaron nada de eso», dije, con la voz baja pero clara. «La abuela y el abuelo lo hicieron. Cada tarifa, cada billete de avión, cada pieza de equipo. Todo fue de ellos. No de ustedes». Papá abrió la boca para hablar, pero no lo dejé. «Dejaron claro desde el principio que yo no era su prioridad. Nunca escondisteis eso». «Ese no es el punto», espetó mamá. «La familia significa sacrificio. Mary necesita esto más que tú. Si de verdad quieres honrar a tu abuelo, cede tu parte». Entonces la abuela se levantó. Le temblaban las manos, pero la voz no. «¿Cómo te atreves?», dijo. Su voz cortó la habitación como una cuchilla. «¿Cómo te atreves a estar en la casa que construyó mi esposo y hablar de sacrificio?» Mamá parpadeó. «Linda, no». «No», dijo la abuela, firme y cortante. «Le mentisteis. Os aprovechasteis de él mientras se moría. Le mirasteis a los ojos y mentisteis, y ahora estáis aquí hablando de familia». Se giró hacia Mary. «Puede que hayas hecho tu papel, pero nunca fue amor. Fue un trato, y me da vergüenza decirlo. Antes no lo entendía, pero ahora sí». La cara de Mary se retorció, pero no dijo nada. La abuela respiró hondo, apretando firmemente el reposabrazos. Había rabia silenciosa en sus ojos. «Mi único arrepentimiento es que Justin nos dejara algo», dijo. Luego miró hacia la puerta. «Idos», dijo, con calma pero firmeza. «Todos vosotros. No sois bienvenidos aquí». Nadie se movió. Así que lo dijo de nuevo, más fuerte, no en volumen sino en fuerza. «Ahora». Mamá intentó hablar. «Linda, somos familia». «Ya no», dijo la abuela. Mary salió furiosa primero, sus tacones golpeando el suelo de madera como disparos. Mis padres la siguieron, murmurando algo sobre abogados y cambiar el testamento,
pero se fueron. Y por primera vez, no pudieron llevarse nada consigo. La casa volvió a quedar en silencio. No el silencio pesado de antes. Este era pacífico, libre. Han pasado 7 años desde aquel día. 7 años desde que la puerta principal se cerró de golpe tras mis padres y mi hermana. Sus pasos furiosos fueron como la última parte de una tormenta que se dirige al mar. No he hablado con ellos desde entonces. A veces veo sus nombres aparecer, números desconocidos, correos electrónicos nuevos, solicitudes de amistad falsas. Los elimino todos sin leerlos. No necesito disculpas, especialmente las que solo llegan cuando alguien se siente excluido. Ellos tomaron su decisión, y yo tomé la mía. El laboratorio que me dejó el abuelo, mi laboratorio, pasó de ser un pequeño espacio de investigación a algo real e importante. Lo llamamos Centro de Innovación Scott Wood. No se trataba solo de mantener vivo su nombre, se trataba de honrar su creencia en mí. Nos centramos en tecnología de agricultura inteligente, cosas como sistemas de ahorro de agua, cultivos más resistentes y formas más seguras de proteger las plantas. Las mismas ideas que una vez llevé a las ferias de ciencias de la escuela ahora ayudan a granjas reales a sobrevivir en todo el estado. El mes pasado, subí a un escenario en Albuquerque para aceptar una subvención nacional para la innovación climática. Llevaba un traje azul marino y la llevaba el silencio de mi madre como armadura. La multitud aplaudió. El foco de atención no me asustó. Miré directamente a él y no parpadeé. Junto al escenario, bajo el logo de nuestra fundación, había una foto del abuelo sonriendo en un campo de girasoles. El pie de foto decía, para los soñadores que creen en aquellos que el mundo ignora. En algún lugar, creo que él lo vio. Emma y Tyler, mis amigos más cercanos desde la universidad, ahora dirigen sus propios departamentos en el centro. Nos reímos mucho. A veces todavía estropeamos experimentos. Aún quemamos palomitas en el microondas de la sala de descanso. Pero también cambiamos vidas, no porque seamos mejores, sino porque alguien creyó en nosotros, y eso marcó toda la diferencia. A veces me pregunto si Mary piensa en aquel día. Me pregunto si mamá todavía organiza cenas y le dice a la gente, tengo 2 hijas, con esa sonrisa fingida que solía practicar en el espejo. Me pregunto si papá todavía se considera un hombre de fuertes valores. Pero la mayoría de los días, ni siquiera me lo pregunto. Ayer, estaba limpiando una de las viejas librerías de la biblioteca del laboratorio, una que no había tocado en años. Dentro de un ejemplar gastado de la naturaleza de las cosas, encontré una fotografía. Supe de inmediato, solo por los bordes descoloridos, que era yo. Debía tener unos 9 años, agachada en la hierba detrás del granero, sosteniendo una lupa sobre un escarabajo en una hoja. El abuelo estaba a mi lado, señalando algo a la distancia. Ambos sonreíamos. En la parte de atrás de la foto, con su letra pulcra y cuidadosa, había escrito, mi pequeña científica cambiará el mundo algún día. Me senté allí durante mucho tiempo, sosteniéndola como si fuera algo precioso, porque ahora sé que tenía razón.